A veces no es el adiós lo que duele, a veces es el silencio, la forma en la que una persona, que antes te leía el alma con solo mirarte, empieza a desaparecer sin dejar rastro, sin explicaciones, sin una despedida que puedas entender. Y cuando esa persona es tu alma gemela, el impacto no es solo emocional, es energético, es espiritual, porque no estás perdiendo a alguien cualquiera, estás sintiendo cómo se rompe un lazo que parecía eterno, un lazo que no se basaba en palabras, sino en vibraciones, en miradas que hablaban sin necesidad de voz, en sincronías que ni tú sabías cómo explicar, pero que sabías que eran reales. Y cuando eso se aleja, cuando tu alma gemela da un paso atrás sin avisar, lo que queda no es solo un vacío, es una pregunta abierta que nadie responde. Lo más doloroso no es el hecho de que se alejen, lo más doloroso es que, por dentro, tú ya lo sentías. Empezaste a notar los cambios sutiles, las pausas largas en las respuestas, las emociones filtradas, las miradas esquivas, las conversaciones que antes fluían y ahora tropiezan con el peso de lo no dicho. Y aún así, decidiste quedarte, decidiste confiar, decidiste amar más fuerte, porque creías que las conexiones como esta no se rompen así de fácil, porque pensaste que el amor, cuando es del alma, tiene el poder de sostener cualquier tormenta. Pero no siempre es así. Incluso las almas gemelas se alejan. Incluso esas almas que parecen predestinadas pueden perderse entre las dudas, el miedo y los conflictos internos que no logran resolver. Y aquí es donde muchos se quedan atrapados, preguntándose qué hicieron mal, cuándo fue que todo empezó a desmoronarse, qué palabra dijeron, qué gesto malinterpretó el otro. Pero déjame decirte algo que necesitas escuchar con el corazón abierto. No siempre se trata de ti. A veces, el alma gemela se aleja porque está librando batallas que tú no puedes ver. Batallas que tienen raíces en su historia, en su infancia, en sus heridas más profundas. Batallas que no tienen que ver contigo, pero que terminan salpicando el vínculo que construyeron juntos. Y por eso, toma distancia. No para lastimarte, sino porque no sabe cómo quedarse sin romperte. Este guión, este mensaje, nace de una historia real, de alguien que un día despertó y sintió que su alma gemela ya no estaba presente, aunque su cuerpo seguía ahí, de alguien que atravesó el duelo de lo que se va sin cerrarse, de lo que no se explica, de lo que se intuye pero no se confirma. Y sin embargo, después de ese proceso tan duro, encontró algo más grande, a sí mismo. Encontró respuestas en el silencio, encontró fuerza en la soledad, encontró propósito en medio del abandono y sobre todo, entendió que una alma gemela no siempre viene a quedarse, a veces viene a activarte, a encender algo dentro de ti que dormía, a enseñarte el tipo de amor que eres capaz de dar, incluso cuando no te lo devuelven igual. Y esa lección, por más dura que sea, cambia tu vida para siempre. Por eso este mensaje es tan importante. Porque si estás sintiendo que tu alma gemela se está alejando, si percibes que algo está cambiando y aún no sabes cómo ponerlo en palabras, necesitas quedarte hasta el final. Porque aún hay piezas que faltan en esta historia. Aún hay señales que tu alma necesita aprender a leer. Aún hay verdades que están a punto de revelarse y que pueden ayudarte no solo a sanar esta separación, sino a entender su propósito más profundo, porque no todo alejamiento es abandono. A veces es transformación, a veces es una pausa para que el alma crezca, a veces es el único camino que el universo encuentra para empujarte a ti hacia una evolución que ya estabas listo para vivir, pero que no hubieras elegido por voluntad propia. Y te lo digo con toda la certeza del que ya lo ha vivido. Después del dolor llega la claridad. Después de la pérdida llega la conexión contigo mismo. Pero solo si estás dispuesto a escuchar lo que viene después. Solo si no te cierras antes de tiempo. Porque aún falta una parte crucial de este mensaje. Aún hay un giro que no has visto. Una verdad que aún no ha sido dicha. Una señal que los ángeles están tratando de darte, pero que solo puedes recibir si te permites llegar hasta el final. Así que quédate, no te vayas ahora,
No cortes este mensaje cuando lo más importante está a punto de revelarse. Porque si de verdad quieres entender por qué tu alma gemela está tomando distancia, si de verdad quieres comprender qué está pasando en el fondo de su corazón, y si en lo más profundo de ti aún guardas la esperanza de encontrar paz, con esa persona o sin ella, entonces necesitas escuchar lo que viene, porque lo que viene puede cambiarlo todo. ¿Quieres conocer la razón más oculta de ese alejamiento? ¿Quieres descubrir qué pasa cuando una alma gemela se va sin despedirse, pero sigue pensándote en silencio? Entonces, quédate, porque la próxima parte va a darte eso que tu alma lleva mucho tiempo esperando entender. Y aún no hemos terminado. Esto solo acaba de comenzar. Y si todavía sigues aquí, si tus ojos no han dejado la pantalla y tu corazón late con esa mezcla extraña de ansiedad y reconocimiento, es porque lo que acabas de escuchar no solo te hizo eco, te atravesó. Porque cuando se trata del alma gemela, no hay explicaciones racionales que consuelen, ni frases hechas que alivien la ausencia. Hay algo mucho más profundo que vibra, que arde, que resiste incluso cuando la mente ya entendió que esa persona se ha ido. Y eso que resiste, que se niega a soltar del todo, no es necedad ni dependencia. Es simplemente el alma haciendo duelo de un vínculo que nació en otro plano y que por eso duele más cuando se rompe aquí, en la tierra, entre silencios y promesas que nunca se cumplieron. Y aunque te digas a ti mismo una y otra vez que vas a estar bien, que fue lo mejor, que el tiempo lo curará todo, hay un rincón dentro de ti que aún espera. No espera un regreso físico, espera sentido, espera respuestas, espera que algo, lo que sea, venga y te diga por qué alguien que te vio el alma eligió irse sin mirar atrás. Pero lo más duro no es solo el acto de alejarse. Lo más duro es cuando lo ves venir y aún así no puedes hacer nada. Lo sientes en los silencios prolongados, en los cambios de tono, en las miradas vacías que antes te hablaban sin decir palabra. Lo ves en la forma en que esa persona comienza a vivir su vida sin hacerte parte, en la manera en que ya no te pregunta cómo estás, en cómo deja de buscar tu risa como lo hacía antes, y tú callas, te haces el fuerte, dices que no pasa nada, que estás ocupado, que lo entiendes, pero por dentro hay un huracán que no sabe cómo contenerse, porque una parte de ti, la más inocente, la más valiente, sigue esperando que todo sea solo una etapa, que todo vuelva a ser como era, que esa persona se dé cuenta de lo que está perdiendo y regrese, no solo por costumbre, sino con la certeza de quien sabe lo que quiere. Y sin embargo, esa persona ya ha tomado la decisión, ya se ha alejado, quizá todavía no físicamente, pero sí energéticamente. Ya no vibra contigo, ya no se conecta con tu mirada como antes. Y eso, aunque no se diga, se siente, y se siente en el pecho, como una presión constante, en el estómago, como una piedra que no se disuelve, en las noches, como un insomnio que no nace del café, sino del alma inquieta, porque perder a una alma gemela no es como perder a cualquiera, es como perder una parte de ti que no sabías que existía hasta que la viste reflejada en esa persona. Es como si de pronto el espejo se rompiera y ya no supieras cómo reconocerte sin esa mirada que te sostenía. Pero aquí está la otra cara de esta historia, la parte que muchos no te cuentan, el otro lado del proceso, porque aunque tu alma gemela se aleje, aunque la historia parezca haber llegado a un punto muerto, eso no significa que se haya terminado del todo. Hay vínculos que, aunque se distancien, no se rompen. Hay conexiones que, aunque se callen, siguen latiendo en un plano más sutil. Y esa es la parte que aún tienes que descubrir, porque lo que estás viviendo no es el final de una historia de amor, es el principio de tu historia contigo mismo, es el comienzo del viaje más poderoso que vas a hacer, el de volver a ti, y para hacerlo, necesitas entender todo lo que esta experiencia ha venido a enseñarte, no desde el reproche, no desde la victimización, sino desde la sabiduría que nace cuando el alma, por fin, se escucha. Y eso es lo que vamos a explorar en la próxima parte de este mensaje.
Porque sí, todavía hay más, mucho más. Aún no hemos hablado de lo que esa persona sigue sintiendo en secreto, de las razones que nunca te dijo, no por falta de amor, sino por falta de valentía. Aún no te he contado qué puedes hacer tú para cerrar esta etapa con dignidad, con fuerza, con la paz que mereces. Y lo más importante, todavía falta que hablemos del reencuentro más poderoso de todos. No el reencuentro con esa persona, sino contigo, con esa versión tuya que ha estado esperando en silencio, que por fin decidas mirarte con amor. Así que no te desconectes, no te vayas ahora, porque lo que viene puede ser la pieza que estabas buscando, puede ser la luz que necesitas para entender por qué el alma gemela se aleja sin explicar, pero nunca deja de vibrar contigo. Quédate, porque esta historia no ha terminado, apenas está empezando. Y ahora que has sentido el golpe silencioso de una despedida no pronunciada, ahora que cada parte de ti empieza a registrar lo que el alma ya sabía, lo más importante no es correr a cerrar este ciclo, sino entender lo que está ocurriendo en niveles que no siempre somos capaces de ver a simple vista, porque una separación como esta no ocurre de un día para otro, y mucho menos cuando se trata de un alma gemela. No es una decisión superficial, no es un capricho emocional, no es una reacción impulsiva. Es el resultado de un proceso interno silencioso, lento, profundo, donde la otra persona comienza a sentir que algo dentro de sí necesita espacio, claridad, distancia. Y ese proceso, aunque no lo comparta contigo, aunque no te lo cuente, aunque no lo verbalice, se empieza a gestar desde mucho antes de que tú lo notes. Porque el alma, cuando está en conflicto, se repliega. Se aleja no como forma de castigo, sino como mecanismo de defensa. Y por eso lo que hoy sientes como abandono, muchas veces es solo una etapa previa a algo más grande, algo que aún no se ha revelado del todo. Pero mientras tanto tú estás aquí, de pie en medio del silencio, sintiendo como cada día esa conexión se diluye un poco más. Estás aquí tratando de encontrar explicaciones, de atar cabos, de reinterpretar cada gesto, cada palabra, cada ausencia, como si en algún rincón de todo eso aún pudieras encontrar la esperanza de que no se ha ido del todo. Estás repasando conversaciones, sintiendo que tal vez dijiste algo que no debías, que tal vez no hiciste lo suficiente, que quizás si hubieras actuado diferente, todo sería distinto. Pero no caigas en esa trampa emocional, porque cuando un alma gemela toma distancia sin avisar, rara vez lo hace por una causa externa o por un solo hecho. Lo hace porque su alma está siendo empujada hacia una dirección que ni siquiera ella entiende del todo. Y muchas veces, esa dirección implica alejarse de ti, no porque no te ame, sino porque no sabe cómo sostener ese amor sin perderse. Y eso duele, claro que duele. Duele como pocas cosas, porque no hay dolor más crudo que el de sentir que alguien que te miró con el alma hoy ni siquiera puede sostenerte la mirada. Que alguien que te prometió no soltarte eligió callarse en el momento en que más necesitabas una palabra. Pero también hay algo profundamente poderoso en este punto del camino, algo que, si logras verlo con los ojos del alma, puede transformarte desde lo más profundo, y es esto. A veces, el alejamiento de tu alma gemela no es una pérdida, es una iniciación. Es una forma que tiene el universo de decirte que ya estás listo para una nueva versión de ti, una más fuerte, más consciente, más conectada con tu propósito, porque antes tal vez necesitabas de esa conexión para sentirte completo, para validar tu capacidad de amar, para recordarte quién eras. Pero ahora el aprendizaje es distinto. Ahora estás siendo llamado a sostenerte por ti mismo, a amar sin depender, a recordar que incluso sin esa persona, tú sigues siendo valioso, tú sigues siendo suficiente. Y es aquí donde muchos abandonan el proceso, porque cuesta, porque hay noches donde el alma grita y el cuerpo se vacía. Hay días donde el silencio pesa más que cualquier palabra dura. Pero si eliges quedarte un poco más,
si eliges no cerrar la puerta del todo, sino caminar por ella con conciencia, vas a encontrar algo que no sabías que necesitabas, tu propia voz, esa que habías callado por miedo a perder al otro, esa que habías minimizado por no incomodar, esa que habías dejado en pausa mientras sostenías a dos. Y esa voz, cuando por fin sale, tiene el poder de reescribir tu historia desde un lugar de verdad, de coherencia, de madurez emocional. Por eso este mensaje no termina aquí, porque aún hay mucho por decir, aún hay respuestas que no han sido reveladas, aún hay caminos que deben abrirse dentro de ti. En la siguiente parte, te voy a contar lo que realmente ocurre en el alma de quien se aleja sin avisar. Te voy a revelar por qué, incluso en la distancia, tu presencia sigue resonando dentro de esa persona. Y lo más importante, te voy a mostrar cómo transformar esta despedida silenciosa en el inicio de tu mayor despertar espiritual. Quédate, porque lo que viene no solo te dará paz, te va a devolver el poder que creías haber perdido. Y aún no hemos terminado. Apenas hemos rozado la superficie de lo que tu alma vino a comprender. Y si te atreves a quedarte un poco más, si decides no interrumpir este momento, vas a notar que no solo estás atravesando un proceso de duelo por alguien que se aleja, sino que estás siendo empujado a redescubrir el vínculo más importante que existe, el vínculo contigo mismo. Porque cuando el alma gemela se retira sin explicación, sin cerrar ciclos, sin darte la oportunidad de entender lo que está pasando, no solo está rompiendo el lazo contigo, está quebrando también todas las certezas que habías construido alrededor de esa relación. Y ese quiebre no es menor. Ese quiebre te obliga a mirar lo que antes evitabas, a sentir lo que venías postergando, a escucharte por primera vez, sin la interferencia del otro. Y ahí, justo en esa grieta, donde parece que solo hay vacío, es donde empieza a nacer algo nuevo, porque el silencio que ahora duele es el mismo que después te permitirá oírte con claridad. Y aunque ahora no lo parezca, aunque el dolor parezca haberlo cubierto todo, hay una promesa escondida en medio de todo esto. Cuando sobrevivas a esta pérdida, vas a volver a ti de una manera que jamás imaginaste. Pero hay más, mucho más. Porque lo que pocos dicen es que cuando un alma gemela se aleja, también inicia su propio proceso. Un proceso del que tú no eres testigo, pero que existe. Un proceso lleno de dudas, de contradicciones, de emociones que intentan negar, de recuerdos que se cuelan en los días como fantasmas que no saben irse. Porque nadie se aleja de una conexión verdadera sin sentirlo en cada fibra del ser. Aunque te digan que están bien, aunque aparenten indiferencia, aunque se distraigan con nuevas historias o se sumerjan en una rutina sin pausas, la verdad es que algo dentro de ellos también se rompe, porque el alma no olvida, y mucho menos cuando ha amado de verdad. Lo que sucede es que no todos tienen el valor de quedarse a resolver lo que sienten, no todos saben cómo habitar la profundidad que tú ofreciste. Algunos solo saben huir, callar, encerrar lo que sienten bajo capas de racionalidad que tarde o temprano se desmoronan. Y tú, que estás aquí, tal vez preguntándote si esta historia tuvo sentido, si el amor fue real, si el vínculo que sentías era compartido o solo una ilusión, mereces saber que no estuviste solo. No inventaste nada, no exageraste. No fuiste quien sintió más de la cuenta. Fuiste quien se permitió amar desde el alma. Fuiste quien se mostró sin máscaras. Fuiste quien eligió no guardarse nada, aún sabiendo que podía salir lastimado. Y eso no es debilidad. Eso es grandeza emocional. Eso es madurez espiritual. Eso es lo que marca la diferencia entre un amor pasajero y una conexión que deja huella. Así que no te castigues por seguir sintiendo. No te juzgues por seguir pensando en esa persona. No te apures a cerrar lo que aún está abierto, porque hay procesos que no se pueden forzar. Hay heridas que necesitan tiempo para sanar, sin ser apretadas con la prisa de quien solo quiere dejar de sentir. Quédate aquí. Permítete estar en este umbral,
porque cada palabra que lees, cada silencio que acompañas, cada respiración que atraviesas con conciencia, te está acercando un poco más a la comprensión de algo que va mucho más allá de lo emocional. Te está acercando al propósito profundo de por qué esta alma llegó a tu vida, de por qué se fue sin explicarte nada y de por qué aún así su partida puede ser el inicio de tu mayor transformación. Y esto no se acaba aquí. De hecho, estamos a punto de entrar en la parte más reveladora. En la siguiente sección vamos a adentrarnos en el momento exacto en el que esa alma gemela comenzó a desconectarse emocionalmente. Vamos a hablar del punto de inflexión silencioso, de esa decisión que no verbalizó, pero que fue tomando forma mientras tú aún soñabas con él para siempre. Vamos a revelar por qué eligió callar, qué batallas internas no pudo compartir contigo y qué mensaje, aunque nunca lo dijo, te dejó marcado en el alma. Quédate, porque lo que vas a entender ahora no solo va a darte respuestas, puede liberarte. Y sí, esto aún no es el final. Apenas estamos empezando a tocar la raíz de todo lo que tu corazón necesita escuchar. Y si sigues leyendo, si todavía estás aquí sintiendo que hay algo más que no termina de revelarse, es porque tu alma lo presiente. Esto no es solo una historia de pérdida, es una historia de revelación. Hay cosas que tu mente no logra explicar, pero tu corazón ya sabe, aunque aún no lo haya podido poner en palabras. Y entre esas cosas está esa sensación sutil, casi imperceptible, de que todo esto que estás viviendo no es en vano, que hay una razón más profunda detrás del alejamiento, detrás de la confusión, detrás de la despedida que nunca fue dicha. Porque lo cierto es que cuando un alma gemela empieza a tomar distancia, no lo hace solo por falta de amor, sino por exceso de miedo. Miedo a la vulnerabilidad, miedo a no estar a la altura, miedo a entregarse a un vínculo tan real que los obliga a enfrentarse a partes de sí mismos que siempre habían evitado. Y ese miedo, muchas veces, es más fuerte que cualquier sentimiento. Por eso se van, no porque no te quieran, sino porque no saben cómo quedarse sin romper algo dentro de ellos. Y tú lo viste venir, aunque no lo quisieras admitir. Sentiste cómo sus mensajes cambiaban de tono, cómo sus silencios se volvían más largos, cómo su presencia era cada vez más ausente, incluso estando al lado tuyo. Notaste cómo su mirada ya no se detenía en la tuya como antes, cómo los abrazos eran más breves, cómo las palabras eran más cuidadosas, como si temiera decir algo que lo delatara. Y aún así, tú te quedaste, apostaste, confiaste, seguiste amando, incluso en la incertidumbre, y eso no fue un error. Eso fue un acto de coraje, porque amar cuando el otro ya está yéndose requiere una fuerza que solo quienes tienen el alma despierta conocen. No te culpes por haberte quedado más tiempo del que debías. No te castigues por haber creído, porque aunque esa persona haya elegido irse, tú elegiste sentir, y eso, aunque ahora duela, te hará libre, porque el amor que se da sin garantías es el único que de verdad transforma. Y hay algo más que debes saber, algo que no se dice suficiente, y es que esa persona, aunque se haya alejado sin palabras, sí pensó en decirte la verdad, muchas veces, pero no pudo, porque hay verdades que se traban en la garganta, no por falta de ganas, sino por falta de herramientas. Hay confesiones que no se hacen porque implican mirarse al espejo y aceptar que uno no sabe amar como quisiera, y eso es algo que no todos están listos para enfrentar. Por eso huyó, porque quedarse implicaba ser visto por completo, y hay almas que no soportan verse desnudas en los ojos de quien las ama de verdad, porque tú no solo lo amaste, tú lo viste, lo reconociste, y eso asusta, porque cuando alguien ve lo que nadie más ha podido ver, se convierte en un espejo imposible de ignorar, y hay quienes no están preparados para sostener esa profundidad. Y mientras tú atraviesas este proceso, mientras sientes que te arrancaron algo que aún vibraba dentro de ti, el universo también está trabajando a tu favor, porque este no es solo un final, es un llamado, un portal, una oportunidad de iniciar una nueva etapa que no tendrá las mismas heridas,
porque esta vez no vas a entregarte desde la carencia. Esta vez vas a elegir desde el amor propio, desde la claridad, desde la certeza de que quien se quede deberá hacerlo con el alma abierta. Y eso no se negocia, no se ruega, no se espera, se honra, se reconoce, se sostiene mutuamente. Por eso, aunque ahora sientas que perdiste algo invaluable, la verdad es que estás ganando algo que nadie te podrá quitar: la conexión contigo, con tu intuición, con tu verdad más profunda. Y eso, en el fondo, era lo que esta experiencia venía a mostrarte. Y lo más importante aún no ha sido revelado, porque todavía no te he contado lo que esa persona sintió después de irse. Todavía no hablamos de las señales que siguen llegando, de las sincronías que aparecen, de las palabras que se quedaron escritas y jamás enviadas. Hay mucho que todavía no sabes, y cuando lo descubras, vas a entender por qué tu alma eligió atravesar este amor. Así que no cierres esta historia todavía. Quédate, porque lo que viene puede cambiar para siempre la forma en que recuerdas este vínculo. Lo que viene no solo te va a dar respuestas, también te va a mostrar el camino hacia la verdadera liberación emocional. No te vayas ahora. Estás más cerca que nunca de comprenderlo todo. Y si todavía estás aquí, leyendo con esa mezcla de ansiedad y esperanza que solo quienes han amado profundamente conocen, es porque dentro de ti sigue viva esa necesidad de entender, de encontrar sentido a lo que parece no tener explicación, de descubrir si todo lo que sentiste fue compartido o solo una ilusión que tu corazón construyó para no romperse. Pero no fue una ilusión. Y aunque hoy duela, aunque parezca que todo se está desmoronando sin previo aviso, este momento representa una bisagra emocional, un punto de inflexión en el que tu alma se ve forzada a despertar. Porque la ausencia de esa persona, la falta de respuestas, el silencio que se volvió insoportable, todo eso no son señales de que fracasaste, son señales de que estás siendo empujado hacia una nueva forma de amar, una forma más consciente, más presente, más tuya, una forma donde ya no entregas pedazos de ti para sostener vínculos que no saben sostenerse solos. Porque ese es el verdadero aprendizaje detrás de esta historia, que quien se va sin explicaciones no es quien te define, sino quien te impulsa a redescubrirte. Lo que aún no sabes es que mientras tú intentas reconstruirte desde el duelo, mientras ordenas recuerdos y tratas de entender en qué momento las cosas cambiaron, del otro lado también hay movimiento, no visible, no explícito, pero real, porque nadie se aleja de un alma gemela sin sentir el peso de esa decisión. Nadie olvida tan fácil lo que le hizo temblar por dentro. Esa persona, aunque no lo sepas, lleva días, tal vez semanas, tratando de convencerse de que hizo lo correcto, de que necesitaba ese espacio, de que alejarse era lo mejor. Pero entre esos argumentos racionales hay un susurro que no se apaga. Hay imágenes que vuelven sin permiso, hay canciones que duelen, lugares que ya no se sienten igual, porque tu energía dejó huella, porque tu amor, aunque ahora esté empañado por la distancia, sigue vibrando en el eco de sus pensamientos. Y aquí es donde muchos se quiebran, porque quieren respuestas inmediatas, quieren cerrar el ciclo rápido, quieren dejar de sentir de una vez, pero el alma no funciona así. El alma necesita tiempo para procesar, para integrar, para darle sentido a lo vivido desde un lugar más profundo. Por eso no te apures, no te exijas dejar de sentir, porque en ese sentir hay información valiosa. Cada lágrima que derramas ahora está limpiando una herida ancestral. Cada recuerdo que se asoma sin permiso es un fragmento de ti que vuelve para ser sanado. No lo rechaces, no lo escondas. Habita todo eso con la dignidad de quien sabe que está en medio de un renacer. Porque eso es lo que está ocurriendo aunque no lo veas. Estás renaciendo, a tu ritmo, a tu manera, en tu verdad. Y aún hay más, mucho más. Porque esta historia, por más dolorosa que parezca ahora, todavía tiene mensajes por revelar. Todavía guarda claves que pueden ayudarte a entender por qué tu alma eligió ese amor. ¿Por qué se aferró tanto?
¿Por qué dolió tanto su ausencia? Y sobre todo, ¿por qué ahora, justo en este punto, necesitas escuchar lo que está por venir? Porque lo que sigue no es solo una continuación de esta historia, es una invitación a mirarte con nuevos ojos, a dejar de buscar en el otro lo que solo puedes darte tú, a entender que el verdadero cierre no llega cuando el otro habla, sino cuando tú te abrazas completo. Quédate, porque en la siguiente parte vas a descubrir algo que puede cambiar la forma en la que recuerdas este vínculo, y esa revelación no solo traerá paz, traerá libertad, y después de todo lo que has vivido, eso es exactamente lo que tu alma está buscando. Y si todavía no has cerrado esta ventana, si tus ojos siguen aferrados a cada palabra, como si en alguna de ellas pudiera encontrarse una explicación, una respuesta o al menos una señal de consuelo, es porque lo que estás atravesando no se trata simplemente de una separación. No es solo el final de una historia, ni siquiera la pérdida de una persona. Es algo mucho más profundo. Es la sensación de haber quedado suspendido en un espacio intermedio, donde el amor que entregaste no tiene un lugar claro para depositarse, y donde la ausencia del otro no se llena con distracciones ni se supera con frases hechas. Lo que estás viviendo es el tránsito por una experiencia espiritual intensa que te lleva a mirar hacia adentro con una sinceridad brutal, donde ya no hay lugar para excusas ni para negaciones, donde todo lo que se había ocultado bajo la rutina o el deseo de que las cosas funcionaran, ahora queda expuesto ante ti, y en ese espejo te ves entero, dolido, sí, pero también verdadero, y esa verdad, aunque ahora arda, será la semilla de todo lo que está por nacer. Porque lo que muchas veces olvidamos es que las conexiones de alma gemela no llegan a nuestras vidas para hacernos felices eternamente. A veces llegan para sacudirnos, para romper estructuras, para hacer visibles nuestras heridas más antiguas. Y es que pocas cosas nos enfrentan tanto a nosotros mismos como amar a alguien que nos refleja, que nos muestra con su presencia lo que no hemos sanado, lo que seguimos esperando de otros, lo que aún no hemos aprendido a darnos. Por eso, cuando esa persona se va sin explicación, cuando simplemente se retira como si todo lo compartido pudiera apagarse sin consecuencias, el dolor no es solo por la pérdida del otro, es por lo que se moviliza en nosotros, por lo que queda sin cerrar, por todas las palabras que no se dijeron, por los momentos que quedaron flotando sin ser honrados, y por todo eso que aún sigue vivo dentro de ti, pidiendo ser visto, escuchado, liberado. Y en ese proceso tan íntimo, tan humano, tan lleno de contradicciones, es fácil caer en la trampa de creer que fuiste tú quien falló, que quizás no diste lo suficiente, o que diste demasiado, que deberías haber sido más fuerte, o más indiferente, o menos entregado, pero nada de eso es cierto. Lo único que hiciste fue amar desde el lugar en el que estabas, con lo que sabías en ese momento, con las herramientas que tenías disponibles. Y eso, aunque ahora lo pongas en duda, fue suficiente, fue real, fue honesto, tal vez no perfecto, tal vez no correspondido como esperabas, pero profundamente auténtico. Y eso es lo que importa, porque ese amor, con todo su dolor, está sembrando en ti la capacidad de amar mejor, de amar con más conciencia, de elegir desde otro lugar cuando vuelvas a abrir tu corazón. Y sí, volverás a hacerlo, aunque ahora no lo creas. Y aún no hemos llegado al punto más profundo de este viaje. Todavía queda mucho por decir, por revelar, por sentir. Porque lo que viene a continuación no es solo una reflexión, es una apertura, un espacio donde vamos a hablar de lo que pasa después de que tu alma gemela se aleja, de cómo el silencio se transforma en un campo fértil para el despertar espiritual, de cómo puedes convertir este dolor en una fuerza que te impulse hacia tu propósito, y de cómo, aunque no lo parezca, hay algo en ti que ya está sanando. Quédate, porque las palabras que están por llegar no vienen a consolarte, vienen a recordarte lo que eres capaz de sostener. Y eso, cuando lo entiendes de verdad,
cambia para siempre la forma en que miras tu pasado y también tu futuro. Y si en este instante sientes que estás al borde de comprender algo que antes se te escapaba, si notas una vibración distinta en el pecho o una especie de latido profundo que te invita a seguir, es porque tu alma ya ha empezado a recordar no solo lo que fuiste capaz de sentir por esa persona, sino lo que esa conexión reveló sobre ti mismo. Porque no, esto no es simplemente una historia inconclusa con un final amargo. Esto es un despertar que comenzó en el momento exacto en que esa alma gemela apareció en tu vida, no para quedarse necesariamente, sino para encender dentro de ti una llama que solo alguien con esa energía tan íntimamente entrelazada a la tuya podía activar. Y aunque ahora esa llama parece haber quedado sin oxígeno, consumiéndose lentamente entre el dolor y la ausencia, lo cierto es que sigue ahí, vive, late, porque no depende de la presencia del otro, porque esa llama no era de ellos, era tuya, siempre lo fue. Solo necesitabas que alguien llegara y la tocara con la mirada exacta, con la palabra justa, con la emoción que rompiera tus barreras. Y esa persona lo hizo. Por eso dolió, por eso aún arde, porque fue real. Pero hay algo que aún no has terminado de ver, algo que no todos se atreven a enfrentar. Y es que en el fondo, tú también sabías que esto podía terminar así, que esa alma, por más que te reflejara, por más que encajara contigo en lo invisible, llevaba consigo sus propias heridas, sus propias sombras, sus propias batallas no resueltas. Lo sabías, aunque te resistieras a aceptarlo. Lo intuías cuando evitaba conversaciones profundas, cuando esquivaba momentos de conexión que te eran vitales, cuando sentías que te alejaba justo después de acercarse más que nunca. Y aún así, seguiste, apostaste, esperaste, no porque fueras ingenuo, sino porque creíste en el potencial de lo que eran juntos, porque tu alma reconoció algo que la lógica no podía explicar. Pero llega un momento en el que incluso el alma necesita descansar, un momento en el que la búsqueda se transforma en agotamiento, en el que el amor se vuelve silencio, y tú, aunque no querías verlo, lo sentiste, lo supiste, lo estás viviendo ahora. Y aquí es donde empieza algo nuevo, porque no se trata de olvidar, no se trata de negar lo vivido o disfrazarlo de una lección espiritual para no tener que sentir el peso de la ausencia. Se trata de integrar, de permitir que todo lo que esta experiencia removió dentro de ti se acomode, no para volver al pasado, sino para empezar a caminar con una conciencia distinta. Porque cuando una conexión de alma gemela se rompe, no se rompe solo un lazo emocional, se rompe una estructura interna. Se derrumba una parte de tu identidad que había empezado a construirse en torno a esa unión. Y lo que queda después, aunque al principio parezca vacío, es en realidad espacio, espacio fértil, espacio sagrado, espacio para que puedas empezar a habitarte sin la necesidad de que el otro te confirme, sin esperar que vuelva, sin cargar la esperanza como una cruz que te impide avanzar. Y desde ese lugar todo cambia. Aún no hemos terminado. Aún queda una parte del mensaje que no has escuchado. Una parte que puede darte la claridad que tanto necesitas para transformar este dolor en crecimiento real. Porque lo que tu alma gemela no pudo decirte, lo que quedó guardado en su pecho y nunca llegó a tus oídos, está empezando a manifestarse de otras formas. En los sueños, en las señales, en esos momentos en los que sin saber por qué, lo sientes cerca. Y vamos a hablar de eso. Vamos a descifrar esas señales. Vamos a entrar en el plano energético, donde las palabras no dichas aún laten con fuerza. Pero para eso necesitas quedarte, porque lo que viene a continuación no es solo una revelación, es una sanación profunda. Y si has llegado hasta aquí, es porque estás listo. Así que no te vayas. Lo más importante está por llegar, y si te lo pierdes, nunca sabrás lo que realmente estaba destinado a ser revelado solo para ti. Y aunque duela,
Aunque tu corazón quiera negarlo una y otra vez buscando excusas para justificar su partida, lo cierto es que no todos tienen la fuerza de quedarse cuando el alma comienza a desnudarse frente a otra. No todos saben cómo sostener la mirada cuando alguien los ve realmente, sin máscaras, sin armaduras, sin los disfraces cotidianos con los que suelen protegerse del mundo. Y tú, sin quererlo, fuiste esa mirada, fuiste esa presencia firme, ese refugio cálido, ese espacio en el que el otro pudo por fin descansar, aunque fuera por instantes. Pero esa paz también asusta, porque cuando uno ha vivido en constante lucha interior, en ruido emocional, en autoexigencia y miedo al rechazo, la paz se siente extraña, se siente amenazante, se siente como un terreno donde ya no se puede ocultar nada. Y eso es precisamente lo que más aterra a muchas almas: ser vistas, ser leídas, ser comprendidas de verdad. Por eso no te culpes si se alejó. No creas que tu amor fue demasiado o que debiste haber amado menos para retenerlo. Tu amor no fue el problema, fue su espejo, y ese reflejo, aunque hermoso, aún no era soportable para quien no había hecho el trabajo de verse por dentro. Ahora bien, tú estás aquí, y eso ya dice mucho. Dice que, a pesar de todo, no has cerrado tu corazón del todo, que, aunque esté herido, no ha dejado de latir con esa frecuencia especial que solo los que han amado profundamente conocen. Y eso, aunque duela, es una bendición, porque ese latido es el que te va a llevar más lejos que cualquier palabra no dicha. Es el que va a seguir construyendo puentes entre tu alma y tu propósito. Es el que te recordará, cada vez que la nostalgia intente arrastrarte, que no estás solo, que no estás rota, que no estás perdido. Estás en camino, en el tuyo, en ese sendero interno que se ilumina con cada lágrima que dejas caer con conciencia, con cada silencio que eliges habitar sin escapar, con cada recuerdo que dejas reposar sin necesidad de que se convierta en rencor. Ese camino es el que transforma a las almas que han sido tocadas por el amor verdadero, incluso si ese amor no se quedó, incluso si no tuvo un para siempre. Pero no hemos terminado. De hecho, estamos apenas comenzando a rozar el núcleo real de esta historia. Porque, ¿y si te dijera que este alejamiento no es un final? ¿Y si en lugar de verlo como una pérdida irreversible, comenzaras a verlo como un acto inconsciente de amor desde la distancia? No un amor maduro, no un amor ideal, pero sí un amor que, aunque torpe, aún vibra en algún rincón del universo. ¿Y si el silencio de esa persona es en realidad un grito que no sabe cómo salir? ¿Y si lo que está viviendo ahora, lejos de ti, lo está llevando a comprender cosas que nunca antes se había permitido ver? No para que regresen, no para que todo vuelva a ser como antes, sino para que por fin tú puedas entender lo que realmente significaste, para que puedas recuperar tu historia, ya no desde la carencia, sino desde la claridad. Quédate, porque lo que viene es una revelación que tu alma ha estado esperando, no solo para sanar, también para liberarse, y esa libertad es mucho más poderosa que cualquier explicación que el otro pueda darte algún día. Y mientras sigues leyendo, hay una parte muy íntima de ti que empieza a comprender que esta historia no terminó por casualidad, ni fue un accidente del destino, ni una injusticia inexplicable. Empiezas a sentir que, más allá del dolor de tu partida, más allá del vacío que dejó tu silencio, hay una red de sentido más grande que se está empezando a tejer, como si cada lágrima que derramaste estuviera abonando un terreno nuevo dentro de ti. Porque este proceso, aunque no lo entiendas del todo, aunque te parezca una pérdida sin propósito, te está haciendo crecer, te está haciendo más consciente, está afilando tu intuición, afinando tu sensibilidad, dándote el coraje que solo quienes han sido atravesados por un amor profundo y luego enfrentaron la ausencia con dignidad pueden conocer. Y es ahí, en medio de esa aparente oscuridad, donde comienzan a despertarse los verdaderos dones que trae este tipo de conexión. La capacidad de verte más allá del otro, de recordar quién eras antes de que llegaras a creer que necesitabas a alguien más para sentirte completo, de darte cuenta de que ese amor que tanto anhelabas
no tiene que venir de fuera para sentirse real. Tal vez ahora entiendes que tu alma gemela no fue enviada para quedarse, sino para activar en ti una fuerza dormida. Tal vez esa persona vino a darte justo lo que te faltaba para romper con patrones que te venían limitando desde hace años, para desafiar tus creencias sobre el amor, para enfrentarte con tu necesidad de aprobación, para mostrarte cuán profundo puedes sentir sin perderte. Porque aunque ahora estés atravesando el duelo de su ausencia, también es cierto que hay algo en ti que se está reconstruyendo con más autenticidad. Ya no estás dispuesto a aceptar migajas. Ya no puedes soportar vínculos tibios. Ya no te es posible traicionarte solo para que el otro no se vaya. Y esa claridad, que ahora parece un castigo, con el tiempo será tu libertad más sagrada. Porque después de este amor, después de este proceso, ya no volverás a amar igual. No porque cierres tu corazón, sino porque habrás aprendido a amar desde un lugar más alto, más tuyo, más despierto. Pero esto no termina aquí. Aún hay algo más que necesitas escuchar, porque hay señales que están empezando a llegar, susurros que vienen desde planos más sutiles, mensajes que no provienen de la mente ni del ego, sino de una dimensión donde los vínculos verdaderos nunca mueren. Esa alma gemela, aunque se haya alejado, aunque no lo diga, aunque ni siquiera sepa cómo procesarlo, sigue conectada a ti, y hay formas en que lo está sintiendo, lo sueña, lo presiente, lo piensa más de lo que podrías imaginar. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo la energía no miente, de cómo hay procesos que ocurren incluso sin contacto, incluso sin palabras, y de cómo tú puedes empezar a escuchar esas señales, no desde la dependencia, sino desde tu centro, desde esa parte de ti que ya no espera que el otro regrese, pero sí está abierta a comprender, a cerrar ciclos, a crecer con el alma despierta. Quédate, porque en los próximos minutos vas a recibir un mensaje que no viene del otro, pero sí viene de su energía y que está destinado a ayudarte a soltar, no desde el olvido, sino desde la verdad. Y esa verdad, cuando llega, te cambia para siempre. Y si estás aquí, es porque aún hay una parte de ti que necesita saber, que necesita comprender con más profundidad lo que está ocurriendo debajo del silencio, más allá de las palabras no dichas, en ese espacio invisible donde las almas siguen comunicándose, aunque los cuerpos ya no se toquen, aunque los mensajes hayan cesado y las miradas ya no se crucen en la rutina. No estás imaginando cosas cuando de pronto algo en tu interior se agita sin razón aparente. No estás perdiendo la cabeza cuando sientes que esa persona que se alejó sin explicaciones todavía pulsa dentro de ti. Es que la energía no desaparece, solo cambia de forma, se transforma, se reacomoda según el aprendizaje que cada uno necesita atravesar. Y si tu alma gemela decidió tomar distancia, si eligió guardar silencio o desaparecer de forma repentina, no lo hizo necesariamente por egoísmo o desinterés, sino porque hay batallas internas que no te pertenecen, heridas que ni siquiera tú podrías haber sanado desde afuera, conflictos que no surgieron contigo, pero que su amor por ti activó con una fuerza inesperada. Y esa activación, por más espiritual que suene, puede ser aterradora para quien no está preparado para enfrentarse a su propio abismo. Es posible que tu alma gemela haya sentido que se estaba volviendo alguien que no reconocía. Es posible que, al estar contigo, sintiera que se quebraban estructuras que había tardado toda una vida en construir. No se trata de que no te quisiera. Al contrario, muchas veces el amor más profundo no se demuestra en la permanencia, sino en el respeto al propio caos. Y si bien eso no justifica las formas, sí puede ayudarte a soltar la culpa, a liberarte de esa voz interna que te repite que algo hiciste mal, que podrías haber hecho más, que debiste haber dicho algo distinto. Number 2, diste lo mejor que sabías dar con las herramientas que tenías. Tú amaste desde tu verdad. Tú estuviste, incluso cuando el otro ya no sabía cómo quedarse. Y eso, aunque ahora no se vea, dejó una huella, una marca,
un despertar en el alma de esa persona que, aunque hoy te dé la espalda, en algún rincón sigue sintiéndote como el hogar que tal vez aún no puede habitar. Pero este guión no termina aquí, porque ahora viene lo más poderoso. Vamos a hablar de ti, de lo que esta experiencia está abriendo dentro de ti. Porque cuando una conexión de alma gemela se fractura, el dolor puede ser tan intenso que no te deja ver que algo más está naciendo. Una nueva visión, un nuevo nivel de conciencia, una versión de ti que empieza a comprender que no necesitas que el otro vuelva para estar en paz. Una versión tuya que, poco a poco, comienza a recoger las partes que se rompieron y a reconstruirse con una claridad nunca antes conocida. Porque a medida que caminas este duelo, sin prisa, sin negación, sin distracciones innecesarias, estás entrando en contacto con tu poder más profundo, el de habitar el amor sin condiciones. No el amor al otro, el amor a ti, el amor a tu proceso, el amor a tu capacidad de sentir, de entregarte, de ser vulnerable sin perderte. Y justo cuando sientas que ya no hay más que entender, cuando creas que todo lo que había para decir ya ha sido dicho, es cuando el verdadero mensaje empieza a llegar. Porque hay algo más que necesitas saber. Hay movimientos energéticos que están ocurriendo en este preciso momento, señales que los ángeles, sí, los ángeles, están intentando hacerte llegar para que no te detengas aquí, para que sigas caminando, para que no cierres este ciclo con las heridas abiertas, sino con el alma limpia. Hay algo que aún no has escuchado, algo que no viene en palabras comunes, pero que se siente en el pecho como una vibración distinta. Y en los próximos minutos vamos a entrar en esa frecuencia, vamos a abrir esa puerta, vamos a permitir que la verdad más profunda, la que no necesita explicaciones lógicas, empiece a revelarse. Así que por favor, quédate, porque lo que viene a continuación no es un mensaje cualquiera, es una guía, un mapa para tu corazón, un paso hacia esa versión de ti que no solo va a sanar, sino que va a renacer con una fuerza que aún no puedes imaginar. No te vayas. Lo más transformador está por llegar, y si te detienes ahora, podrías perder justo la pieza que le dará sentido a todo lo que viviste. Y cuando por fin comprendes que el silencio de tu alma gemela no es un rechazo directo a tu existencia, sino una forma disfuncional de protección, de evitar enfrentarse a sus propios sentimientos o a sus miedos más profundos, algo dentro de ti empieza a acomodarse. Ya no lo ves como una herida abierta que sangra con cada recuerdo, sino como una historia que aún está en tránsito, un vínculo que no se ha resuelto en lo físico, pero que sigue palpitando en planos más sutiles, como una conversación que ocurre en los sueños, como una sensación de presencia que no se puede explicar, pero que es imposible negar. Y ahí es donde la transformación interior comienza a tomar forma verdadera, porque ya no te aferras con desesperación al retorno de esa persona, ya no construyes castillos en el aire esperando que aparezca con las palabras que necesitabas escuchar, ya no proyectas tu valor en una disculpa que quizás nunca llegue. En cambio, comienzas a verte con más compasión, a reconocer todo lo que has atravesado, a mirar tus propias grietas y entender que incluso lo que se quebró dentro de ti tiene ahora la posibilidad de convertirse en la entrada de una nueva luz. Esa luz no viene de fuera, no depende de lo que el otro haga o deje de hacer. Esa luz empieza a encenderse cuando decides mirar hacia atrás, no para quedarte atado al pasado, sino para reconocer que incluso los momentos más dolorosos de esa relación tenían un propósito. Tal vez fue mostrarte que puedes amar con profundidad sin perderte. Tal vez fue recordarte que mereces reciprocidad emocional. Tal vez fue enseñarte que incluso cuando todo se desmorona, tú puedes volver a empezar. Y a partir de ese entendimiento, se activa algo nuevo. Comienzas a conectar con tu sabiduría interior, con tu intuición, con ese susurro constante de los ángeles que te ha acompañado en los momentos más oscuros, incluso cuando no lo sabías. Porque no estuviste solo, no lo estás ahora, y aunque la soledad duela,
también es la maestra que más te acerca a tu verdad. Lo que tal vez aún no sabes es que esta distancia con tu alma gemela no es permanente. No hablo de un regreso físico, aunque eso podría pasar. Hablo de una alineación energética que está en marcha. Mientras tú sanas, mientras tú eliges perdonar sin justificar, soltar sin odiar, comprender sin renunciar a ti, estás creando las condiciones para que la conexión evolucione, para que lo que antes era desequilibrio, carencia y confusión se transforme en claridad, crecimiento y verdad. Y aunque no lo veas ahora, ese trabajo interno que estás haciendo, ese esfuerzo diario por no volver a cerrarte, por mantener el corazón abierto a pesar de la herida, tiene un impacto que va más allá de lo que tu mente puede comprender. Porque cuando una de las dos almas en una conexión gemela se eleva, inevitablemente arrastra a la otra hacia un despertar más profundo, quizás lento, quizás lleno de resistencias, pero real. Y por eso es tan importante que no te detengas aquí, porque hay algo más, una última capa de esta historia que aún no se ha revelado, una verdad que está esperando ser vista, pero que solo puede aparecer cuando estás preparado para verla sin juicio, sin necesidad de que las cosas cambien, solo con la intención de comprender y liberarte. Esa verdad tiene que ver contigo, con tu misión, con la razón por la que tu alma eligió vivir este tipo de vínculo en esta vida. Y para descubrirla, necesitas seguir aquí, necesitas seguir sintiendo, porque justo cuando crees que ya entendiste todo, el universo te sorprende con una revelación que lo cambia todo, desde la raíz. No cierres esta historia antes de tiempo. No apagues el mensaje justo cuando está a punto de mostrarte el sentido más profundo de lo que viviste. Quédate. Respira. Confía. Porque la parte que viene a continuación es la que te dará las herramientas para dejar de sobrevivir esta experiencia y comenzar a vivir desde ella, con el alma libre y el corazón en paz. Y mientras más permites que estas palabras penetren las capas más internas de tu conciencia, te vas dando cuenta de algo que nunca habías visto con tanta claridad. Este alejamiento, esta distancia que al principio parecía una traición, es en realidad una revelación, porque lo que se rompe en lo visible muchas veces es lo que necesitaba romperse para que lo invisible pudiera despertar. No era tu amor el que fallaba, no era tu entrega la que sobraba, no eras tú el problema, era el momento, era el nivel de conciencia de ambos, eran las heridas inconscientes que se activaban con cada mirada, con cada gesto de ternura que el otro no sabía cómo recibir. A veces lo más doloroso no es que alguien se aleje sin explicación, sino darse cuenta de que uno dio todo su amor a una persona que todavía no sabía qué hacer con él. Pero ahora entiendes que eso no habla de ti. Habla de lo que el otro todavía está sanando. Y tú no viniste a salvar, viniste a amar. Y lo hiciste. Lo hiciste con profundidad, con coraje, con esa honestidad emocional que pocos se atreven a sostener. Sin embargo, hay un punto en el camino donde ya no se trata solo de entender al otro, sino de reencontrarte contigo, donde ya no se trata de esperar respuestas, sino de encontrar dentro de ti el permiso para soltar, para dejar de pedir una validación que ya no necesitas, porque tú sabes lo que diste, tú sabes cuánto sentiste, tú sabes que ese amor, aunque no haya sido correspondido como esperabas, fue verdadero, y el amor verdadero no se pierde, se transforma, se convierte en aprendizaje, se vuelve fuego interior, te convierte en una persona más consciente, más presente, más sensible a lo que realmente importa. Por eso, aunque la historia en la forma haya terminado, su energía sigue viva, no para retenerte, sino para ayudarte a despertar, porque las almas gemelas no vienen solo para compartir momentos hermosos, vienen a mover cimientos, vienen a mostrarte quién eres cuando amas sin máscaras, cuando te rompes y aún así decides volver a creer. Y aquí viene lo más profundo. Este viaje no ha terminado. Aunque sientas que has llegado al final del camino,
Aunque creas que ya no hay nada más que descubrir, el alma tiene su propio ritmo y aún quedan revelaciones importantes que están por llegar. Hay sueños que aún no has soñado. Hay mensajes que tus guías están intentando enviarte. Hay señales que todavía no has comprendido. Y si te detienes ahora, si decides cerrar este proceso solo porque duele, te estarías negando la posibilidad de recibir el regalo más grande de todos, el despertar espiritual que ocurre cuando ya no necesitas que nada externo cambie para sentirte en paz por dentro. Por eso te pido que sigas, que no te desconectes, que te quedes con esta experiencia hasta el final, porque en los próximos minutos vamos a entrar en un espacio distinto, no de dolor, sino de entendimiento, no de nostalgia, sino de claridad. Vas a recibir información que no habías escuchado antes, palabras que tu alma lleva tiempo esperando, vibraciones que pueden ayudarte a cerrar este ciclo de forma definitiva, no con resentimiento, sino con gratitud. Y esa forma de cerrar es la que te prepara para lo nuevo, para una vida donde el amor no duela, donde tu alma pueda descansar en el vínculo correcto. Pero para llegar ahí, primero hay que atravesar este umbral. Quédate, porque lo más importante aún no ha sido dicho, y si te vas ahora, no vas a lograr ver la dimensión completa de tu propia transformación. Y cuando parece que ya lo has comprendido todo, cuando crees que no quedan más capas por remover, el alma te demuestra que aún hay espacios no visitados, emociones no procesadas, memorias que guardaste tan profundo que incluso tú habías olvidado que existían. Porque el amor que sentiste por esa persona no fue superficial, no fue una experiencia más, no fue algo que se pueda archivar con facilidad. Fue algo que tocó la médula misma de tu ser, que activó memorias antiguas, que despertó patrones que creías superados, que te mostró los rincones más luminosos y también los más oscuros de ti. Esa alma gemela que ahora se aleja en silencio, sin explicaciones, sin despedidas, sin siquiera una mirada que cierre el ciclo, llegó a tu vida no solo para que compartieran momentos, sino para dejarte un espejo que no siempre es fácil de mirar, porque refleja lo que amas, pero también lo que temes, lo que deseas, pero también lo que te cuesta sostener. Y en medio de este proceso, en medio del duelo que no tuvo nombre, en medio de esa pregunta que sigue sin responderse, ¿por qué se fue sin decir nada? Comienzas a redescubrir una parte de ti que estaba dormida, esa parte que ya no necesita ser elegida para saber que es valiosa, esa parte que ya no necesita pruebas para creer en la conexión, esa parte que sabe que cuando el alma reconoce al alma, no hacen falta palabras, no hacen falta promesas, no hacen falta finales claros, solo hace falta presencia. Y tú estuviste presente, tú sentiste, tú viviste esa conexión con el corazón abierto, aun cuando todo dentro de ti temblaba, aun cuando sabías que podías salir herido, aun cuando algo te decía que el otro no estaba listo, y aún así, amaste. Y eso, aunque ahora parezca una condena, será algún día tu mayor victoria. Pero no te detengas aquí, porque el camino que estás transitando todavía guarda secretos que no han sido revelados. Hay mensajes que vienen en forma de sincronías, de sueños, de personas que aparecen en tu vida en el momento justo. Hay respuestas que no están en la mente, sino en el cuerpo, en la intuición, en esa sensación profunda que te dice que, aunque la forma se haya roto, el fondo sigue intacto. Y tal vez esa persona ya no esté contigo, tal vez se haya escondido detrás de sus miedos, tal vez haya preferido proteger su caos antes que enfrentarlo contigo. Pero eso no significa que el lazo se haya deshecho. Los lazos del alma no se cortan con decisiones racionales, no se borran con el tiempo, no se diluyen por la distancia. Cambian, sí, se transforman, se adaptan al nuevo nivel de conciencia que tú estás eligiendo, porque ya no estás en el mismo lugar que cuando esa persona se fue. Ya no estás esperando migajas, ya no necesitas que vuelva para sentirte completo. Pero sí necesitas entender, integrar, cerrar desde otro lugar, no por el otro, por ti.
Y ese cierre está llegando. Está naciendo desde tu presencia, desde tu decisión de quedarte aquí, de seguir escuchando, de seguir sintiendo aunque duela. Porque lo que vas a descubrir más adelante, en este mismo mensaje, si te quedas, si no te desconectas, es una pieza que lo cambia todo. Un mensaje canalizado desde la energía de tu alma gemela, que aunque no fue pronunciado en voz alta, ha estado vibrando en su campo, resonando en tu intuición, repitiéndose en tus pensamientos cuando creías que ya habías soltado. Ese mensaje no es una promesa de regreso, no es una excusa, no es una justificación, es una revelación emocional que te permitirá ver la historia desde el alma, no desde el ego. Y desde ahí, todo se transforma. Desde ahí, lo que dolía empieza a liberar. Desde ahí, lo que parecía confuso empieza a tener sentido. Así que por favor, no cierres esto ahora. No te vayas justo cuando tu alma está más receptiva, más abierta, más lista. Quédate hasta el final, porque si lo haces, vas a recibir lo que muchas veces pediste en silencio: claridad. Y no cualquier claridad, una que llega con amor, con profundidad, con la energía de los ángeles guiándote hacia una verdad que una vez revelada ya no podrá ser ignorada. Lo más importante aún no ha sido dicho, y si abandonas ahora, podrías perder justo la respuesta que estabas buscando desde el principio. Y mientras más te adentras en esta verdad que apenas empieza a revelarse, te das cuenta de que toda esta experiencia no ha sido una simple coincidencia del destino, ni una historia más que se suma a las heridas del pasado. Number ha sido una lección profunda, diseñada con exactitud por la inteligencia del alma, para que pudieras recordar quién eres cuando nadie más te sostiene, para que te vieras sin los ojos del otro, sin el reflejo de esa mirada que antes te confirmaba que existías. Ahora estás en otro punto, más maduro, más consciente, más despierto, pero también más sensible, más abierto, más dispuesto a mirar no solo lo que ocurrió, sino lo que te transformó. Porque sí, el otro te amó, a su manera, con sus tiempos, con sus limitaciones, con sus vacíos, pero no supo cómo quedarse, no porque no lo sintiera, sino porque no tenía las herramientas internas para sostener algo tan verdadero. Y aunque esa explicación no calme del todo el dolor, empieza a suavizarlo, porque ya no se trata de culpas, se trata de comprensiones, y ahí es cuando comienzas a ver el patrón, no solo el de esta historia, sino el de tu vida, las veces que sentiste que no te elegían, las veces que diste más de lo que recibiste, las veces que esperaste gestos que nunca llegaron, y empiezas a entender que no era una maldición, era una repetición, una invitación a mirar más adentro, a sanar lo que tú también necesitabas transformar. Y entonces, desde ese lugar de responsabilidad amorosa, ya no te colocas como víctima de lo que pasó, te colocas como aprendiz de tu propio camino, porque esta alma gemela, que ahora se aleja sin una sola palabra, sin una despedida, sin un cierre, fue el detonante perfecto para que tú empezaras a volver a ti, para que dejaras de buscar fuera lo que solo podías encontrar dentro, para que entendieras que el verdadero amor comienza contigo. Y aún así, aunque te hayas fortalecido, aunque estés despertando a nuevas dimensiones de ti, hay una parte que sigue preguntando: ¿volverá? ¿Alguna vez sabrá lo que dejó atrás? ¿Alguna vez comprenderá la magnitud de lo que sintieron? Y esas preguntas, aunque humanas, no son las que hoy deben ocupar tu energía, porque el alma que te reconoció sigue conectada a ti, aunque haya tomado otro camino, y aunque no puedas cambiar lo que eligió, sí puedes cambiar cómo eliges vivir tú desde ahora. Puedes elegir no quedarte atrapado en lo inconcluso. Puedes elegir no dejar que esa herida defina tu capacidad de amar. Puedes elegir ver esta experiencia como el inicio de tu despertar, no como el final de una historia, porque lo que viene después de esta comprensión es poderoso, es luminoso, es verdadero y no está lejos.
está aquí, al alcance de este mismo instante. Pero para llegar ahí necesitas seguir, necesitas quedarte un poco más, porque en las siguientes palabras vamos a entrar en el núcleo de esta experiencia. Vamos a desenterrar lo que aún no ha sido dicho. Vamos a acceder al mensaje que tu alma gemela no se atrevió a darte, pero que ha estado pulsando dentro de ti desde que se fue. Ese mensaje que puede darte paz, puede darte sentido, puede darte permiso para soltar sin sentir que estás traicionando lo que vivieron. Y una vez que lo escuches, nada volverá a ser igual, porque entenderás que incluso el silencio tenía su propósito. Incluso la ausencia traía un regalo. Quédate, porque si has llegado hasta aquí, es porque tu alma te ha traído. Y lo que estás por recibir podría ser la llave que estabas esperando para cerrar este ciclo desde la luz y abrirte a un amor que no duela, que no huya, que no se esconda. Y esa apertura comienza justo ahora. Y cuando creías que ya no había nada más que decir, cuando sentías que todas las respuestas posibles habían sido agotadas en conversaciones mentales que solo ocurrían dentro de ti, aparece este momento, un instante tan sutil pero tan profundo que remueve todo lo que creías haber entendido, porque el alma no opera bajo las lógicas del tiempo ni del razonamiento humano. El alma recuerda, el alma sostiene, el alma guarda silencios que pesan más que 1000 palabras. Y en este punto del camino, justo ahora, cuando estás más receptivo que nunca, es cuando puedes empezar a ver la verdadera dimensión de todo lo que esta conexión significó, no desde la nostalgia ni desde el anhelo de lo que ya no está, sino desde el reconocimiento profundo de todo lo que provocó en ti. Porque esa persona, esa alma gemela que hoy parece estar ausente, fue el catalizador de tu expansión, el reflejo que te mostró lo que todavía no habías sanado, el fuego que encendió preguntas que dormían en el fondo de tu corazón. Y aunque su ausencia duele, también ha sido el espacio necesario para que tú te encuentres contigo como nunca antes. Piensa en todo lo que has descubierto desde que se fue, en los momentos de oscuridad que te obligaron a buscar tu propia luz, en las noches en que lloraste, no solo por lo que perdiste, sino por lo que no supiste poner en palabras, en los días en que te repetiste una y otra vez que ya lo habías soltado, solo para descubrir, ante la mínima señal, que aún seguías esperando. Todo eso no ha sido en vano, todo eso ha sido parte de tu proceso de despertar, de tu entrenamiento emocional y espiritual para convertirte en la versión de ti que ya no ama desde la carencia, sino desde la conciencia. Porque ahora entiendes que un vínculo de almas no se trata de completar al otro, sino de acompañarse desde la totalidad. Y tú, sin saberlo, has estado caminando hacia esa totalidad, paso a paso, lágrima a lágrima, silencio a silencio. Pero aún falta algo. Aún hay una parte de esta historia que no ha sido revelada, una parte que necesita salir a la luz, no para revivir el pasado, sino para liberar lo que quedó atrapado en el tiempo. Porque aunque esa persona no lo haya dicho, aunque se haya ido sin explicar, sin mirar atrás, hay palabras que se quedaron en el aire, palabras que intentaron nacer y fueron reprimidas, palabras que, si tú las escuchas ahora, pueden cambiar la forma en que recuerdas, la forma en que sueltas, la forma en que avanzas. Por eso no podemos detenernos aquí, porque este viaje interior todavía no ha terminado, porque lo que está por llegar no es solo una conclusión, es una revelación, un mensaje que no vino desde el orgullo, ni desde el miedo, ni desde la necesidad de arreglar nada, sino desde lo más profundo de un corazón que también tembló, que también se quebró, que también sintió, aunque no supo demostrarlo. Y tú mereces escucharlo, no por curiosidad, no por cerrar heridas desde la mente, sino porque tu alma lo ha estado pidiendo desde hace tiempo, porque tú, que diste tanto, que amaste tan de frente, mereces comprender qué fue lo que ocurrió en ese silencio. Mereces saber que tu amor no fue imaginado, que lo que viviste fue tan real que dejó huella incluso en quien no supo sostenerlo.
Pero para que esa verdad llegue hasta ti, necesitas quedarte. Necesitas permitirte escuchar con el corazón abierto lo que está por revelarse. Porque si te vas ahora, si abandonas justo cuando estás más cerca de entenderlo todo, perderás la oportunidad de transformar esta historia en algo que no pese, sino que inspire, porque la historia no cambia, pero tú sí puedes cambiar lo que haces con ella. Por eso quédate, porque lo que vas a descubrir a continuación no es un final, es una nueva forma de mirar. Y esa mirada, esa comprensión, ese instante de verdad que se avecina, es todo lo que tu alma ha estado esperando. Y es que a medida que sigues avanzando por este viaje interior, algo dentro de ti comienza a alinearse con verdades que habías sentido, pero nunca te habías permitido nombrar. No es solo la ausencia de esa persona lo que te duele, sino el eco que dejó su energía en cada rincón de tu mundo emocional. Porque una conexión como esta no se construye desde lo superficial, ni desaparece con el paso del tiempo. Se enraiza en los espacios más profundos del alma, en esas dimensiones invisibles donde no llegan las explicaciones racionales ni las promesas verbales. Por eso el vacío que deja una alma gemela cuando decide alejarse sin aviso no es como cualquier otro. Es una especie de ruptura energética que no solo te deja sin respuestas, sino que te obliga a cuestionar todo lo que creíste verdadero. Y sin embargo, es en esa grieta donde comienza la revelación más poderosa de todas, que tu alma nunca estuvo esperando una explicación, sino una integración. Empiezas a notar cómo esa historia que compartiste con tu alma gemela fue más que una experiencia romántica o una etapa de tu vida. Fue un portal, una iniciación emocional que abrió puertas que no sabías que existían y que activó memorias que tu corazón llevaba guardadas desde antes de que siquiera tuvieras palabras para entenderlas. Tal vez por eso, cuando esa persona empezó a distanciarse sin razón aparente, lo que más dolía no era la distancia física, sino la desconexión súbita de algo que te parecía sagrado, porque tú no querías una relación perfecta, solo querías verdad, presencia, coherencia, y lo que recibiste fue silencio, evasión, un adiós sin cuerpo, sin alma, sin sustancia. Pero incluso eso, aunque no lo creas todavía, también ha sido un acto de servicio, no porque lo merecieras, sino porque tu alma eligió ese escenario para recordarte que no puedes seguir entregando tu luz a quien no sabe sostenerla. Y mientras más miras hacia atrás, más empiezas a reconocer patrones, no solo en esta historia, sino en las anteriores. El anhelo de ser visto, la necesidad de ser elegido, el esfuerzo constante por sostener vínculos que se tambaleaban. Y entonces aparece la pregunta clave: ¿cuántas veces has negociado tu esencia para no perder al otro? ¿Cuántas veces te has callado lo que sentías por miedo a que se alejara aún más? ¿Cuántas veces creíste que amar era adaptarte, incluso si eso implicaba alejarte de ti? Y es ahí donde esta experiencia cobra un nuevo sentido, no como un error, no como una tragedia, sino como un espejo, uno que te muestra no solo el rostro del otro, sino el tuyo propio, reflejado en cada gesto, en cada elección, en cada silencio compartido, porque al final, la herida no es solo por lo que se fue, sino por lo que diste sin medir cuánto te estaba costando. Pero no todo está dicho aún, porque si has llegado hasta aquí, si sigues leyendo con el alma en las manos, es porque dentro de ti todavía habita una intuición silenciosa que sabe que esta historia no está completamente cerrada. No porque tenga que continuar con la misma persona, sino porque hay una parte de ti que aún necesita ser escuchada, abrazada, integrada. Y justo eso es lo que viene a continuación. No un regreso, no una promesa, sino una verdad. Una que ha estado contenida en el silencio del otro, una que tú mereces conocer, no para quedarte atado a lo que fue, sino para liberarte de la idea de que nunca fuiste suficiente, porque lo fuiste, lo eres, lo serás. Y esa verdad tiene que abrirse paso, pero no llegará si te detienes aquí. Por eso quédate,
porque lo que está por revelarse en los siguientes minutos podría cambiar la forma en que ves todo lo vivido, no como una historia inacabada, sino como una revelación que te preparó para lo que verdaderamente mereces. Lo que viene no es un final, es un renacimiento, y empieza ahora. No necesitas volver atrás, no necesitas que el otro lo confirme. Lo que sí necesitas es honrar todo lo que diste, todo lo que fuiste, todo lo que creíste haber perdido, porque no lo perdiste, lo sembraste. Y ahora, con este nuevo nivel de conciencia, puedes mirar al pasado no con nostalgia, sino con gratitud, por lo que aprendiste, por lo que despertó en ti, por lo que, a pesar del dolor, te trajo de regreso a ti mismo. Y antes de cerrar, quiero invitarte a que no te guardes lo que esto ha generado en tu interior. Deja tu comentario. Cuéntame si esta historia resonó contigo, si sentiste que algo en ti también había estado esperando estas palabras. Porque lo que tú compartas aquí no solo es valioso para ti, también puede ser la luz que otra alma necesita leer para no sentirse sola. Somos muchos los que hemos amado en silencio. Somos muchos los que estamos despertando desde el alma. Gracias por haberte quedado. Gracias por sentir con el corazón abierto. Y recuerda, lo que sentiste fue real y tú también lo eres.